El título de la presentación de hoy es El corazón del hombre, parte 2. Hoy veremos el corazón del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Seguiremos observando en la palabra de Dios este tema tan apasionante que es el corazón del hombre. Tal es la importancia de este tema que la palabra de Dios declara que el corazón del hombre, que del corazón del hombre emana su propia vida y que sobre toda cosa guardada en la vida se guarde el propio corazón. Vayamos al versículo central de la enseñanza que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dios le dice a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, el parecer, la apariencia, el aspecto, la forma, la figura, si es lindo o feo, etc. Pero Dios no mira eso. Él tiene esa capacidad de mirar el corazón de los hombres. El corazón del hombre, al cual se refiere Dios en su palabra, no es el órgano del corazón físico. El corazón del hombre es la parte más profunda de su mente. No son los pensamientos que vienen y que van diariamente, sino son aquellos que hacen que una persona sea lo que es. Ese es el corazón del hombre al cual Dios se refiere. El corazón del hombre es donde se aloja el asiento de la vida personal, las actitudes, las emociones, los sentimientos más íntimos. Es donde uno es lo que realmente es, no lo que aparenta ser o lo que parece ser, sino es donde uno es lo que realmente es. Como el hombre mira estas cosas exteriores, se dedica y está muy pendiente de su apariencia, de su aspecto, de su forma, cuida mucho su aspecto porque eso es lo que él mira, pero de esta manera descuida mucho su corazón. Por eso es muy importante aprender en la palabra de Dios este tema. En la primera parte de esta presentación vimos varias características sobre el corazón del hombre. Hoy nos vamos a detener a ver un gran ejemplo de un gran hombre, del cual dijo algo absolutamente asombroso si nos lo ponemos a pensar un poco. Dios dijo que tenía un corazón conforme al suyo. Realmente esto da para pensar. Que Dios diga de un hombre que su corazón es conforme al de él es realmente asombroso y es para pensar. Dios ha dejado en su palabra muchos ejemplos para aquellos hombres que en sus corazones desean andar con Dios y y puedan aprender cómo hacerlo, y aprender a guardar, sobre toda cosa guardada, sus corazones. Por eso no solamente Dios muestra la vida de grandes creyentes, sino que Él también muestra las equivocaciones y errores que cometieron esos creyentes, para que nosotros corramos con ventaja y viéndolo adquiramos sabiduría para la vida. Qué hermoso corazón el de Dios, que para beneficiarnos, exponiendo los problemas del corazón que tuvieron estos magníficos hombres, Él lo coloca en su palabra para que nosotros aprendamos. Qué corazón que tiene Dios, ¿no? Hoy nos detendremos a ver un poco la vida de este destacado hombre que fue el rey David. Antes vamos a ver el contexto de por qué surgió la necesidad de reemplazar al rey David que había en ese momento, al rey que había en ese momento, que era Saúl. Vamos a ver ese contexto, vamos a ver cómo surgió la necesidad de sacar al rey que había, que era Saúl, y que lo sucediera a David. Por eso vamos a Primera de Samuel, capítulo 13. Primera de Samuel, capítulo 13, del 13 al 14. Veremos este contexto que es tan interesante. Primera de Samuel 13 dice: entonces Samuel dijo a Saúl, este era el rey en ese momento, que dice acá: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino de Israel para siempre. Qué interesante y qué impactante esta información.
locamente has hecho, porque si hubieras guardado el mandamiento de Dios, tu reino era confirmado para siempre. Fíjense, qué tremendo. Saúl actuó locamente porque descuidó su corazón. Todas las acciones que el hombre realiza provienen de su corazón. Este descuido le costó muy caro a Saúl. Saúl actuó locamente porque descuidó su corazón y le costó muy caro, como le cuesta muy caro hoy día a cualquier hombre o mujer que descuida su corazón y actúa locamente. Siempre hay un costo, siempre hay que pagar un costo cuando uno actúa locamente. Es así, y lo importante es que por medio de la instrucción y enseñanza de la palabra de Dios, podemos evitar estas cosas, porque estamos aprendiendo a controlar nuestros corazones. Versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado, fíjense lo que dice acá, un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Dónde se guarda lo que Jehová o Dios manda o dice? ¿Dónde se lo guarda? En el corazón. Ahí está el tema, en el corazón. Y Saúl no lo había hecho. Saúl no lo había hecho y por eso sucedió lo que sucedió. Muy bien, pasemos a Hechos capítulo 13, versículo 22, para seguir desarrollando este tema tan apasionante del corazón del hombre, pero en el contexto de un hombre del cual dijo Dios que tenía un corazón igual al de él, en este caso David. Hechos 13:22 dice, quitado este, Saúl, que lo vimos en el contexto, les levantó por rey a quién? A David, de quien dio también testimonio diciendo que dice acá, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Qué magnífico. Qué sobresaliente esta información que Dios está dando. Bueno, sigamos. Primera de Samuel 13. Primera de Samuel 13, 14. Dice lo mismo. He buscado un varón conforme a su corazón. Ha buscado un varón conforme a su corazón. Tremendo. Tremenda la información que nos da la palabra de Dios. Porque en Primera de Samuel 13, 14 dice, he buscado un varón conforme a su corazón, que ya lo leímos. Y en Hechos 13:22 dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Lo ven? Dios lo buscó y Dios lo halló. Qué tremendo. Y Dios busca este tipo de corazones. Dios busca corazones nobles, corazones que lo quieran, corazones que lo amen. Dios busca, siempre está mirando eso en el hombre, y al hombre que lo ama, que lo respeta y que lo quiere, Dios le presta atención, como lo fue David. Muy bien. David es un nombre propio masculino de origen hebreo que significa, fíjense lo que significa David, el querido y amado o el elegido de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? El querido y amado o el elegido de Dios. La Biblia describe a David como un rey justo, valiente, apasionado, guerrero, músico y poeta. Fíjense la diversidad de habilidades que tenía este hombre. Justo, valiente, apasionado, guerrero, músico y poeta, no exento de pecados. Eso es muy importante, no excepto de pecados. Según la Biblia, él fue elegido por Dios para que fuera rey de Israel, porque su corazón era conforme al de Dios e iba a hacer todo lo que Dios quería. Muy bien, sigamos en Primera de Samuel 16. Primera de Samuel 16, versículo 1. Dice, versículo 1, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? ¿Qué pasaba? Saúl era quien lo había ungido, lo había llamado a Samuel para que fuera el primer rey de Israel. Y se había quedado enganchado, porque es lógico, porque habían tenido una relación y él lo había llamado a Samuel para que sea rey. Entonces Saúl se había quedado enganchado porque Dios lo había sacado a Samuel de que sea rey. Dice acá, Dios a Saúl, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaréis ahí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Perfecto. Miren, Dios siempre tiene una respuesta y la salida para todo. En este momento, Samuel no sabía bien qué tenía que hacer, pero Dios
le va a dar la instrucción, le va a dar la respuesta. Versículo 2. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, y Dios siempre da una respuesta. Dios siempre responde. Dice, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Interesantísimo estos versículos. Interesantísimo. El hombre siempre tiene dudas de lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Y Dios siempre quita las dudas e instruye cómo hacer lo que hay que hacer. Es tremendo porque Dios siempre tiene una respuesta y Dios siempre nos quita las dudas, nos da la información, la instrucción para saber qué hacer y cómo hacerlo. Qué manera tan hermosa que estamos viendo de cómo se comunicaban estos hombres con Dios. Era un ida y vuelta desde el corazón de Dios, como vimos al principio, al corazón de este gran profeta Samuel. Es hermoso, ¿verdad? Es algo tan lindo de ver en la palabra de Dios. Versículo 3. Y llama a Isaí, le dice Dios, al sacrificio. Y fíjense acá lo que dice. Y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Qué tremenda relación y qué hermoso cómo Dios lo va a guiar y lo va a llevar y le va a enseñar lo que tenía que hacer. Qué hermoso. Así trabaja Dios. La clave, la clave es hacer lo que Dios dice que hay que hacer, porque Él conoce los corazones de los hombres, Él sabe lo que hay que hacer para que las cosas funcionen. ¿Ven? Quien la tiene clara, quien sabe de quién tenemos que depender es de Dios, porque Él conoce los corazones y Él sabe lo que hay que hacer para que las cosas funcionen. Nosotros muchas veces no la tenemos clara, porque miramos el exterior de las cosas, no sabemos lo que está pasando en la profundidad de los corazones de los hombres y las mujeres, pero Dios sí. Y como Él sabe, Él nos puede ayudar a saber qué hacer y cómo hacer para que las cosas funcionen. Versículo 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, era un profeta fiel, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio, y santificando él a Isaí y a sus hijos, lo llamó al sacrificio. Muy bien, versículo 6, y acá viene un versículo realmente extraordinario. Versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él, Samuel que dice, él vio a Eliab y dijo, fíjense lo que pasó acá, qué interesante. De cierto, delante de Jehová estás ungido. ¿Qué pasó? Se apresuró y se dejó llevar por lo que vio, por la apariencia de Eliab. Él fue el primer hijo que vio y dijo, ahí está, es este. Él lo vio y dijo, es Eliab. Eliab es el ungido. Pero se apresuró, como vamos a ver en el versículo 7. Y acá está el versículo central de esta enseñanza. Qué tremenda lección que da todo esto de la palabra de Dios. Y Samuel era un hombre fiel, era un hombre que trabajaba con Dios de corazón a corazón. Y sin embargo, en este aspecto se equivocó. Versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Qué tremendo y qué agradecidos tenemos que estar, que de esta equivocación que tuvo este gran y fiel profeta Samuel, obtenemos este aprendizaje extraordinario. Por eso Dios ha dejado todas estas cosas escritas, aún exponiendo algunas fallas o falencias o cosas que le sucedieron a estos grandes hombres para que nosotros aprendamos. Qué gran Dios, ¿no? Qué gran Dios. Versículo 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Samá, otro hijo, y él dijo, tampoco a este elegido Jehová. Ahora Samuel estaba prudente y esperaba que Dios le diga. E hizo pasar Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Estaba atento ahora Samuel. Versículo 11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Porque hasta ahora me falta algo acá. Y él respondió, queda uno el menor, que apacienta las ovejas. Entonces Samuel pensó, dijo,
Samuel dice ahí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Faltaba uno. Envió pues él y lo hizo entrar. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Una apariencia, que no era lo importante. Y fíjense lo que pasa acá, que dice, entonces Jehová dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Qué momento, qué tremendo, y cómo Samuel tuvo que esperar hasta que Dios le dijera quién era, y qué gran aprendizaje que hay en todo esto. Versículo 13, y Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, fíjense lo que dice, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá, y ahí misión concluida. Terminó su misión. Qué gran lección este pasaje de la Escritura. Y aquí es donde arranca el rey David su reinado. Siempre que se menciona al rey David, una de las cosas que inmediatamente se recuerda es aquel adolescente que, confiando en la fuerza de Dios, usó una honda para matar al gigante Goliat de una pedrada. Inmediatamente uno cuando habla de David se recuerda a este pasaje de la Escritura. Esto muestra un aspecto destacado de su corazón, del corazón de David, que era la valentía que él tenía apoyada en su confianza en Dios. Este era un aspecto destacado del corazón del rey David, la valentía que él tenía apoyada en su confianza en Dios. Porque para hacer la voluntad de Dios hay que tener valentía en el corazón. Eso se desprende de las Escrituras. Para hacer la voluntad de Dios hay que ser valiente, hay que tener valentía en el corazón. Primera de Samuel 17. Primera de Samuel 17, 32. Vamos a ver este versículo solo de lo que estamos hablando de la valentía que se destacaba del corazón de David. Primera de Samuel 17, 32 dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, no desmaye, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y les dejo toda la historia y el contexto y la lectura porque es otro tema y es apasionante. ¿De dónde sacaba David esa fuerza, esa determinación, ese ánimo resuelto para enfrentarse a semejante circunstancia? Por cierto, totalmente desfavorable en apariencia, en recursos. ¿De dónde sacaba él esa convicción y esa confianza? De su corazón de amor y creencia en Dios. Del corazón de amor y creencia en Dios que él tenía, sacaba esa confianza, esa seguridad, esa valentía que él tenía. Muy interesante, muy interesante. La gran batalla de los hombres se encuentra en sus propios corazones. Se puede desmayar por incredulidad en el corazón ante las demandas de la vida, o se puede tener ánimo, confianza, valentía, fuerza en el corazón por creerle a Dios y enfrentar decididamente lo que haga falta enfrentar, aunque parezca imposible. Esto es muy importante. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque hacía todo lo que Dios quería, pero no estuvo exento de pecados como lo mencionamos. Pasemos a 2 de Samuel, capítulo 24. Versículo 10, vamos a ver aspectos del corazón de David y estas lecciones que nos da la palabra de Dios que son realmente extraordinarias para alguien que quiere aprender. Dice, versículo 10, después que David hubo censado al pueblo, ¿qué pasó? Le pesó en su corazón. Y esto es algo que podemos reconocer cada uno en su propia vida. ¿Cuántas veces hacemos alguna cosa en particular, en una situación, en algún momento, que nos pesa en el corazón? Que nos pesa en el corazón. Bueno, esto le pasó al rey David. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho que muy neciamente. Qué interesante el reconocimiento de él del mal que había hecho y que había actuado muy neciamente. Y le pide a Dios que le quite de él este peso y este pecado. Es interesante ver la palabra necio en su significado. Fíjense, necio significa que insiste en los propios errores,
o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Me encantó esta definición. ¿Se encontraron alguna vez con alguien que insiste en sus propios errores? ¿O se aferra a ideas o posturas equivocadas? ¿O ustedes mismos se encontraron en esta situación? Bueno, es poco inteligente esto y no lleva por buen camino, como le pasó a David en ese momento. Este era otro de los aspectos destacados del corazón de David, su honestidad frente a sus equivocaciones. Él dijo, porque he hecho muy neciamente, lo reconoció, no lo esquivó y lo habló con Dios y le pidió perdón. Él era honesto frente a sus equivocaciones. Aunque hubo una instancia en que a pesar de tener este tremendo corazón, David hizo algo donde no actuó honestamente, no se comportó rectamente. Dios lo dejó escrito en su palabra para que aprendamos. Y esto es realmente apasionante y emocionante. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 5. Y la palabra lo dice muy claramente, y Dios lo muestra muy claramente. Hubo algo que hizo David que no fue bueno. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 5 dice, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida. Fíjense la fidelidad y el corazón de David, que en todos los días de su vida no se había apartado de lo que Dios le había dicho, salvo, y acá está, salvo en lo tocante a Urías y Eteo. Qué barbaridad, ¿no? Salvo en esto, todo lo demás, David había hecho conforme a lo que Dios le había. Por eso tenía un corazón conforme a Dios, pero en esto no. Este acontecimiento es el que tuvo que ver con Betsabé, la esposa de Urías. Urías era un soldado del ejército del rey David, uno de los llamados valientes de David. Era la tropa de élite de David. Esto está relatado en 2 de Samuel 11, si ustedes lo quieren luego ver. David, por su pasión que no supo controlar, y lo vuelvo a repetir y subrayar, David, por su pasión que no supo controlar, se acostó con Betsabé, la esposa de Urías, y ella quedó embarazada, enredándose David así en una situación muy compleja y muy complicada. David no controló su pasión en esta situación. Y aquí vemos la gravedad de lo que es el no control de un corazón. En este caso, por la pasión que tuvo no controlada, él se enredó en una complicación y en un problema tan grande que vamos a tratar de verlo en forma sintetizada hoy. Muestra la Biblia cómo David empieza e intenta por todos los medios ocultar este embarazo que él había producido. Y como no le fueron saliendo todos los planes que él probó, porque fue intentando distintos planes, distintas formas de sacarse de encima este problema, y sencillamente fracasaron sus planes porque todo lo hecho en deshonestidad, que está fuera de la voluntad de Dios, no prospera, no camina, como se dice, no se puede resolver. Y como no lo pudo resolver, tomó una decisión lamentable, una decisión cobarde, una decisión inaceptable a los ojos de Dios, que fue la de mandar matar a Urías, el esposo de Betsabé. Eso fue lo que hizo el rey David en esta situación lamentable, lamentable. Todo por una pasión que no pudo controlar en su corazón. Por eso la palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Muy bien, en 2 de Samuel 11:26 dice la palabra de Dios, refiriéndose al contexto que venimos viendo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Ven? Fue desagradable todo este accionar que tuvo el rey David y todo esto que ocurrió y cómo se le fue de las manos todo esto. Muy bien, veamos lo que está registrado en la Biblia sobre David después de cometer este pecado y cómo el rey David oró a Dios. Esto es muy hermoso de verlo en su palabra. Salmos, vayan a Salmos, por favor, capítulo 6, versículo 4. El contexto de estos versículos es el momento en que él cometió todo este error y cómo él
está orándole a Dios. Fíjense qué hermoso y qué interesante. Versículo 4 de Salmo 6. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. ¿Lo ven? Ese es el contexto. Sálvame por tu misericordia. Y ahora podemos ver el impacto de estos versículos a la luz de la situación que él estaba viviendo. Versículo 6, Salmos 6, 6. Me he consumido a fuerza de gemir. Fíjense, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. ¡Ah! ¡Qué tremendo! ¡Qué sufrimiento que tenía él! ¡Qué mal que la estaba pasando! ¡Qué problema y qué dificultad en la cual se metió! El rey David sintió un profundo remordimiento en su corazón a causa de su pecado, y cada día ayunaba y oraba ante Dios, y oró para que Dios fuera misericordioso con él, porque lo necesitaba. Ahora bien, frente a toda esta desgracia o desgraciada situación, cómo reaccionó Dios? ¿Lo despreció? ¿Lo abandonó? ¿Lo dejó? ¿Lo rechazó? No, no, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Por qué? Y la razón es la siguiente, porque el corazón de Dios es siempre que el hombre vuelva a Él. Siempre es que el hombre vuelva a Él, para que mejore su vida, para que se recupere. Él siempre está dando al hombre una nueva oportunidad. Ese es el gran corazón de nuestro Dios. Él siempre da una nueva oportunidad al hombre, por más que el pecado sea tan grande como lo fue el de David. Dios siempre está dispuesto a recibir nuevamente al hombre cuando el hombre se arrepiente. Cuando Dios dijo que el rey David era un hombre conforme a su corazón, quiere decir que la esencia de David estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, con su corazón. La esencia de David estaba de acuerdo con la voluntad y el corazón de Dios. Durante la administración de la ley, la obra de Dios en la tierra se hizo para que el hombre acudiera ante él y le adorara. El rey David sabía esto y era lo que se propuso en su corazón, porque él quería hacer siempre lo que Dios quería. El deseo, el deseo de toda la vida del rey David era construir un templo para Jehová, para que el pueblo pudiera acudir ante Dios y adorarle, y así dejara de pecar al adorar a otros dioses y no a Dios. El rey David tenía un corazón que respetaba y amaba a Dios. Era considerado con la voluntad de Dios y capaz de tratar como urgente aquello que Dios consideraba como urgente y de pensar igual que Dios. Las escrituras, de las escrituras se desprende que el rey David puso todo su corazón y todas sus fuerzas en disponer todo lo necesario para la construcción del primer templo de Jerusalén y ofreció toda la riqueza que él tenía y había acumulado para que eso se llevara a cabo. Muy bien, pasemos a 2 de Samuel, capítulo 7. 1 de Samuel, capítulo 7, versículos 27 y 29, donde vamos a leer esto que acabamos de mencionar. Versículo 27. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, fíjense, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Él halló valor para hacer esta súplica porque Dios le reveló esto, que se iba a edificar su casa. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido a este bien a tu siervo. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Qué profundidad todo esto, qué hermoso. Aunque el rey David nunca pudo construir ese templo en vida, instó a su hijo Salomón a continuar y lograr el sueño que no había podido cumplir durante su vida. Y así fue construido el primer templo de Jerusalén por su hijo Salomón. David sabía lo que era estar en la presencia de Dios. David sabía lo que era estar en la presencia de Dios. De hecho, estar en la presencia de Dios fue su combustible, su mayor alegría y su fuente de coraje.
Veamos esto en Salmos 16:11. Y estamos viendo aspectos y características del corazón de David. Es muy hermoso esto. Versículo 11. David escribe: Me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna en tu derecha. No solo la presencia de Dios en su vida le daba valentía y coraje a su corazón, sino también le daba algo muy importante y algo que se destaca en los hombres que ponen a Dios y su palabra en sus corazones. Le daba alegría, le daba alegría. Salmos 4, seguimos viendo estas características de este gran hombre, de este corazón, conforme al corazón de Dios. Salmos 4:7, que dice acá: Tú, Dios, diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. ¿Quién le daba la alegría a David? Dios, Dios. Tremendo. Por ese tremendo corazón que David tuvo para con Dios, Dios lo amó profundamente y por ello Dios bendijo y extendió sus beneficios a la familia de David. Cuando uno lo ama a Dios, cuando uno lo respeta a Dios, muchas veces no tiene idea del alcance que eso significa y hasta dónde puede llegar la bendición en la vida de un hombre o una mujer, hasta dónde se pueden extender porque uno amó a Dios y respetó a Dios. Y eso vamos a ver ahora en Reyes, Primera de Reyes 15, del 1 al 14. Este principio que muestra la palabra de Dios. Y seguimos viendo el corazón del rey David y el alcance que tuvo su corazón, el alcance que Dios le dio a lo que David hizo con su corazón. Versículo 1. En el año 18 del rey de Jeroboam, hijo de Nadab, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Versículo 3, fíjense este versículo. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Este hombre fue muy fiel, pero en este caso al pecado. En todos, no se olvidó de ninguno. Fíjense acá, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. ¿Ven? Es toda una cuestión del corazón esto. Versículo 4, mas por amor a David, y acá está lo que venimos diciendo, Jehová su Dios, que dice, le dio lámpara en Jerusalén, significa que su presencia estuvo ahí en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Lo hizo a pesar del pecado que este hombre hacía. ¿Por qué? Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, y este es el versículo que incluye esto, salvo en lo tocante a Urías y Eteo. ¡Qué tremendo! Los corazones de los hombres que aman y respetan a Dios no pasan desapercibidos por Dios, y los alcances de sus bendiciones realmente son sorprendentes. Veamos para terminar algunos salmos escritos por David que muestran de dónde sacaba la valentía y la confianza que tenía en su corazón. Vamos a deleitarnos un poquito a ver salmos donde David expresa cosas extraordinarias. Salmos 3, versículo 3 al 5. Dice: Oh Jehová, cuántos se han humillado mis adversarios. Muchos son los que se levantaron contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Me encanta esta expresión, el que levanta mi cabeza. Muchas veces andamos con la cabeza gacha porque nos están tirando por todos lados. ¿Quién es el escudo? Dios. ¿Quién es la gloria? Dios. ¿Quién es el que levanta la cabeza de uno? Dios. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su santo, desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú hiciste a todos mis enemigos, heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Salmos 4, versículo 1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia.
Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Otra característica. Dios nos ensancha cuando las situaciones nos angustian. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Fíjense acá lo que dice. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Meditad en vuestro corazón. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¡Oh! Acá estamos viendo dónde tenía la confianza puesta este gran hombre. Salmo 5, versículo 1. Escucha, Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Qué hermoso, ¿verdad? Levantarse a la mañana y presentarse delante de Dios y esperar sus bendiciones en el día. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreced a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Porque en Jehová, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, castigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrese todos los que en ti confían. ¿Ven? La alegría es una característica de los hombres y las mujeres que confían en Dios. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Qué gran corazón el de David, cuánto amaba y respetaba a Dios. Qué gran corazón que tenía este hombre. Qué gran posibilidad que tenemos hoy día como hijos de Dios de vivir una vida conforme al corazón de Dios. Esta clase de vida traerá alegría, como lo muestra la palabra, a nuestras almas, y esta alegría nos hará bien como una medicina, como dice Proverbios 17:22. Esta alegría que nos trae conocer el corazón de Dios nos hará bien como una medicina a nuestras propias vidas y a nuestras propias almas. No hay mejor manera de guardar el corazón que llenarlo con la belleza de la palabra de Dios, para que así nuestras vidas resplandezcan y manifiesten a Dios en cada cosa que pensamos, en cada cosa que sintamos y en cada cosa que vivamos. En la próxima parte seguiremos viendo más aspectos sobre la vida del rey David y su corazón, para seguir aprendiendo distintos aspectos del corazón del hombre. Padre, gracias por la grandeza que tiene tu palabra. Gracias por haber abierto tu corazón y la vida de estos grandes hombres, de estos grandes ejemplos que has dejado en forma abierta para que nosotros aprendamos. Gracias por haber expuesto sus equivocaciones y sus errores, a pesar de haber sido hombres tan magníficos y tan grandes, para que nosotros hoy día podamos adquirir esa sabiduría y ese conocimiento para poder hacer con nuestros corazones lo mejor que podamos y guardarlos fuertemente sobre toda cosa guardada, para que podamos tener una vida plena, llena de alegría y de confianza. Te amamos con nuestro corazón y te damos gracias por todas y cada una de estas cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.